Entonces, ¿quiénes son los que van a presentar hoy? Hoy presenta el grupo uno, doctor. Buenísimo. Acuérdense de siempre mostrarse. A mí me gusta verlos y verlos a todos. Me parece muy chévere ver quién está ahí, quién está interesado, porque uno se los encuentra en los hospitales. Entonces, bienvenidos. Ya hemos tenido una introducción que fue anatomía. Después hablamos algo de trauma craneoencefálico leve, moderado, hipertensión endocraniana, la cavidad endocraniana del doctor Rubiano. Y ahorita vamos con el trauma severo, que es el problema más grande que nosotros tenemos. Todo el conocimiento se enmarca en nosotros prevenir las lesiones secundarias. Y ahí es donde ustedes son muy importantes. Así que bienvenidos y bien pues empiecen. Bueno, entonces, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre el traumatismo craneoencefálico severo. Siguiente, por favor. Listo, los expositores somos Sofía Esteves de cuarto semestre, John Camilo Chica de sexto semestre, Sebastián Chávez de onceavo semestre y quien les habla, Paula Díaz de cuarto semestre. Siguiente, por favor. Bueno, el día de hoy vamos a hablar primero sobre las generalidades, segundo de los aspectos fisiopatológicos, después del manejo y por último las indicaciones quirúrgicas. Bueno, entonces primero vamos a hablar sobre las generalidades. Vamos a empezar con la definición del traumatismo craneoencefálico severo, y es que es una alteración cerebral secundaria a una lesión traumática producida por una liberación de una fuerza externa que resulta en un daño estructural del contenido de esta, incluyendo el tejido cerebral y los vasos sanguíneos que irrigan este tejido. Siguiente. Con respecto a la escala de Glasgow, esta escala es una escala de aplicación neurológica que permite medir el nivel de conciencia de una persona. Esta escala va a utilizar tres parámetros. Primero, la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Entonces, como vemos, pues digamos que el mínimo de puntos en cada uno es 1, y el máximo en la respuesta ocular es 4, el máximo en la respuesta verbal es 5 y en la respuesta motora es 6. Entonces vamos a tener que, de acuerdo a la escala, pues los puntos que va a manejar, vamos a decir que es un trauma craneoencefálico leve cuando es de 13 a 15 puntos, un traumatismo craneoencefálico moderado cuando es de 9 a 12 puntos y un traumatismo craneoencefálico severo cuando es igual o menor a 8 puntos. Siguiente, porfa. Con respecto a la escala ICE, esta es una escala abreviada de lesión. Esta nos va a permitir establecer correlaciones pronósticas de acuerdo a la severidad de la lesión. Esto se va a dividir en dos traumas, entonces trauma cerrado y trauma penetrante, y los dos se van a dividir en una lesión leve, en una lesión menor, moderada, grave, severa o crítica. Entonces, de acuerdo a la escala ICE de trauma cerrado, vamos a tener que es una lesión leve o menor cuando corresponde a cefalea o vértigos secundarios al traumatismo craneoencefálico. Es una lesión moderada si hay una amnesia del accidente, si el paciente está letárgico o estuporoso, que es un estado de somnolencia prolongado, si el paciente es despertable por estímulo verbal, si el paciente presenta una inconsciencia menor de una hora o si presenta fractura simple de la bóveda craneana. Se habla de una lesión grave cuando el paciente presenta una inconsciencia de 1 a 6 horas o una inconsciencia menor a 1 hora con déficit neurológico, cuando presenta fractura de la base craneana o una contusión cerebral o hemorragia subaracnoidea. También se va a hablar de una lesión severa cuando el paciente presenta una inconsciencia de 6 a 24 horas, una respuesta apropiada solo con el estímulo doloroso, una fractura de bóveda craneana con depresión mayor a 2 centímetros o una ruptura de la dura madre. También si presenta un hematoma intracraneal de 100 cc, que es una acumulación de sangre dentro del cráneo. Por último, en la escala ICE de trauma cerrado, vamos a tener también que se puede tener una lesión crítica, que es si el paciente presenta una inconsciencia con movimientos inapropiados o una inconsciencia mayor a 24 horas. También si hay una lesión del tallo cerebral o un hematoma intracraneal mayor a 100 cc. Con respecto a la escala ICE en un trauma penetrante, vamos a tener que la lesión es grave si el trauma penetrante
Cervical complejo presenta poca pérdida tisular sin lesión orgánica. Si hay una laceración menor de la arteria carótida vertebral o la vena yugular interna, si hay una transección más o menos pequeña de la vena yugular. También se va a tener una lesión severa si hay una laceración mayor de la arteria carótida y o vertebral o una transección de la arteria carótida o vertebral. Y por último, unas lesiones críticas si el paciente tiene un trauma penetrante craneal con herida de entrada y salida, un trauma penetrante de cerebro-cerebelo o una pérdida segmentaria de la arteria carótida o vertebral. Siguiente, por favor. Con respecto a la epidemiología, vamos a ver que el traumatismo craneoencefálico severo es una importante causa de mortalidad e incapacidad en todo el mundo y es de la causa más común de muerte en traumatismo cerrado. Se ve que el traumatismo de cráneo, el traumatismo craneoencefálico grave presenta una incidencia que varía en diferentes áreas geográficas y se estima que alrededor de 200 personas sufren de este trauma craneoencefálico por cada 100 habitantes. Se ha visto que afecta más a varones en una relación 2 a 3 debido a las diferencias de roles y la conducta social de uno y otro sexo. De acuerdo a estudios recientes como el de la carga global de enfermedad de la OMS, en áreas como Latinoamérica, la carga de esta enfermedad es bastante alta, siendo el trauma en general la primera causa de muerte y discapacidad en la población entre 10 y 24 años. Y además tenemos que en Colombia los datos disponibles hasta el 2008 permiten identificar el trauma como la principal causa de muerte y discapacidad en la población de 12 a 45 años. Y de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para el año 2012, el politraumatismo, incluyendo el trauma craneoencefálico severo, corresponde al 65% de las lesiones fatales en accidentes de tránsito, seguido de un traumatismo craneoencefálico aislado, 27%. Siguiente, por favor. Y por último, en estas generalidades, vamos a hablar sobre los factores de mal pronóstico. Primero tenemos la hipotermia, que es cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede producirlo y la temperatura del cuerpo desciende por debajo de los 35 grados centígrados. También pues, la presencia de hipotermia en los pacientes con traumatismo grave es un hallazgo frecuente que se ha relacionado con la severidad de las lesiones y con resultados adversos, considerándose la hipotermia un importante factor que contribuye a la mortalidad. Después tenemos los anticoagulantes, que son medicamentos que previenen la formación de coágulos sanguíneos, también evitan que los coágulos de sangre ya existentes se hagan más grandes, y ha sido claramente establecido que ese grupo de pacientes que toman anticoagulantes tienen mayor riesgo de sufrir hemorragia intracraneal y de mayor magnitud. Luego tenemos la hipotensión, que es cuando pues, la presión arterial es mucho más baja de lo normal. Esto significa que el corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo no van a recibir la suficiente sangre y por ende es un factor de mal pronóstico si el paciente presenta una hipotensión en las primeras 4 horas. Con respecto a la edad, se ha visto que quienes mueren en mayor frecuencia por traumatismo craneoencefálico severo son jóvenes entre 15 y 24 años de edad, dato que coinciden las estadísticas nacionales e internacionales. Después de esto se presenta se reduce la mortalidad para luego elevarse en las personas en una de 60 a 65 años. Y por último, vamos a tener que otro factor de mal pronóstico es el de la escala de Glasgow, que como ya dijimos anteriormente, se considera que hay un traumatismo craneoencefálico severo cuando es igual o menor a 8 puntos. Siguiente. Listo, entonces ahora vamos a mencionar los aspectos fisiopatológicos. La fisiopatología del trauma craneoencefálico severo es un proceso dinámico. El daño se da de manera progresiva, por lo que la fisiopatología cambia. Por esta razón, para, digamos, comprender mejor estos eventos y los estadios de las lesiones, se dividen en 3. Hay textos que incluso la dividen en 4, pero con fines prácticos vamos a hacerlo solamente de 3. La primera es son las lesiones cerebrales primarias, que corresponden al daño que es ocasionado directamente por el trauma. Entonces, acá incluimos disrupciones físicas del tejido cerebral, laceración cerebral, contusión, fractura de cráneo. Las fracturas de cráneo más comunes son las que son deprimidas, que es cuando un fragmento óseo se desplaza al interior de la bóveda craneana.
Bueno, la secundaria, la lesión cerebral secundaria, es una consecuencia de la lesión primaria. Estas pueden aparecer minutos, horas o incluso días después de la lesión inicial. Esto es peligroso porque daña aún más el tejido. Tiene dos mecanismos principales de lesión. El primero son los locales y este se refiere a cascadas de eventos neuroquímicos donde se liberan especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de nitrógeno, citocinas proinflamatorias y hay liberación de aminoácidos excitotóxicos. La segunda es las lesiones sistémicas y corresponden a aquellas que alteran la hemodinamia cerebral. Entonces, pueden afectar la presión de perfusión, la presión intracraneana y el flujo sanguíneo cerebral. Por último, tenemos las lesiones cerebrales terciarias, que es la expresión tardía de los daños, perdón. Este incluye procesos apoptóticos y de muerte celular por necrosis. Dentro de estos eventos, la actividad neurotóxica más frecuente corresponde a la liberación de glutamato a través de la activación de receptores AMPA. Esto lo que hace es alterar la permeabilidad de la membrana celular, lo que permite que se incremente el líquido intracelular y haya liberación de potasio. Esto lo que va a hacer es que el calcio entra en cantidades masivas al espacio intracelular. Nosotros sabemos que el calcio intracelular, cuando aumenta, estimula la producción de proteinasas, de lipasas, de endonucleasas que tienen el fin de provocar muerte celular inmediata por necrosis con respuesta inflamatoria o muerte celular por apoptosis celular. Todos estos eventos progresivamente van a empeorar y empeorar la lesión, ya que van a generar, uno, estrés oxidativo que viene acompañado de especies reactivas de oxígeno y daño mitocondrial y del ADN. El daño mitocondrial se relaciona con una disminución del metabolismo aeróbico y se propone que es un elemento importante cuando hay procesos isquémicos. Además, hay activación de los mecanismos fisiológicos de protección neuronal, lo que supone que el tejido está más vulnerable de lo usual. Entonces, estos procesos, digamos, de mecanismo de protección incluyen la alteración de la autorregulación y el desacoplamiento de la relación entre flujo y consumo de oxígeno del tejido cerebral. Siguiente, por favor. Uno de los elementos que más se altera y que es más importante controlar del traumatismo craneoencefálico es la presión intracraneal. Los valores normales de la presión intracraneal corresponden son menores a 10 milímetros de mercurio. Y bueno, es importante mencionar esto porque si aumenta la presión intracraneal podemos presentar síndrome compartimental, como nos estaba mencionando el doctor la semana pasada. Esto está también asociado como mal pronóstico y el manejo de del traumatismo craneoencefálico debe estar inclinado a solucionar la hipertensión intracraneana. Según la doctrina de Monroe Kelly, la cavidad intracraneana es hermética y contiene 1, parenquima cerebral, 2, líquido cefalorraquídeo y 3, volumen sanguíneo. Estos son los elementos que dan lugar a la presión. Entonces, dentro de la normalidad, si hay algún aumento o una alteración de algún elemento, los demás tienen la capacidad de adaptarse para compensar esa alteración. Pero lo que pasa es que después de un trauma hay una alteración aguda que impide que los demás se puedan adaptar al sobrepasar el grado de tolerancia. Siguiente, por favor. Y ya dentro de la hipertensión intracraneal, cuando nos ubicamos en el contexto del trauma craneoencefálico severo, tenemos 5 causas principales. La primera es el aumento del metabolismo cerebral, la formación de edema cerebral, lesiones ocupantes de espacio, hipertensión intratorácica o intraabdominal y desarrollo de hidrocefalia. Lo que pasa con, digamos, la hipertensión
intratorácica o intraabdominal es que van a impedir el retorno venoso del encéfalo. Y bueno, todos estos procesos además van a favorecer las condiciones de hipoxia e isquemia que van a generar aún más estrés celular. Listo, entonces ya continuando con el manejo. Bueno, en esta parte del manejo es muy importante recordar siempre la importancia de los primeros auxilios, especialmente en la recuperación de la oxigenación de nuestro paciente, pues recordemos los efectos tan graves que puede ser que nuestro paciente esté en un estado de hipoxia por mucho tiempo. Se dice que un tiempo estimado de por encima de 8 minutos, cuando el cerebro deja de recibir suficientes cantidades de oxígeno, el daño comienza a ser irreversible. Entonces, pues bueno, primero que todo la inmovilización es muy importante también para evitar, digamos, complicaciones de otras lesiones que pueda tener un paciente en el contexto del trauma cráneoencefálico severo. Entonces, pues bueno, también es muy importante ahí, por eso la imagen de la ambulancia, nuestro traslado. ¿Cuándo vamos a hacer un traslado? En todo paciente con un trauma cráneoencefálico moderado o severo se debe remitir a un centro de alta complejidad para realizar un TAC y ver los criterios. Sin embargo, también es importante recordarles, como veíamos, en un paciente con un Glasgow leve, con un trauma cráneoencefálico leve, es decir, Glasgow de 13 a 15, pero se tiene que revisar si cumple también criterios de TAC para realizar la observación respectiva. Y pues como les comentaba, en un moderado severo por la gravedad siempre se debe remitir urgente a un centro de atención en trauma para realizar el respectivo manejo y evitar las complicaciones. Pues muy importante nuevamente, como les decía, la secuencia de intubación rápida en todo paciente con trauma cráneoencefálico severo. Pues básicamente las guías de práctica clínica lo que nos dicen es la inicio cuando el paciente tiene una presión arterial sistólica menor de 100 o es mayor de 60 años. Cuando los pacientes tienen presión sistólica mayor de 100 o son menores de 60 años, lo que nos dicen las guías es suministrar 250 centímetros cúbicos de solución salina normal. En los pacientes con el primer criterio, con la presión sistólica menor de 100 y mayores de 60, pues si los cumple, o sea, si tiene menor de 100 y es mayor de 60, de una vez iniciar la secuencia rápida de intubación. Si no cumple con estos criterios, el paciente no ha sido intubado, también se debe realizar la intubación por las complicaciones que puede llegar a tener. Y en estos pacientes se recomienda, es decir, en pacientes con una presión de 100, pero que también sea mayor de 60 años, se deben utilizar las dosis, la mitad de las dosis convencionales en los medicamentos inductores para la sedación y la analgesia. Entonces, bueno, eso es para resaltar que es muy importante la parte de la oxigenación en nuestros pacientes. Y pues ahí, como pueden ver, la secuencia rápida de intubación, que es pues muy importante nuevamente para permeabilizar las vías y que el paciente no vaya a tener peores complicaciones de las que ya puede tener por el accidente o el evento que haya tenido que lo haya llevado a tener el trauma craneoencefálico. Seguido de esto tenemos, digámoslo así, el algoritmo resumido de las guías de práctica clínica, como para no hacerlo muy tedioso de simplemente seguir la imagen del algoritmo. Estos son los aspectos más importantes que se debe tener. Para comenzar, que no está puesto aquí en la diapositiva, pero que es muy importante mencionarlo, el tiempo después de que bueno, esto se nombrará más adelante, pero como un inicio, para que sepan que se va a nombrar, el tiempo de cirugía
va a depender de los hallazgos en el TAC. Entonces, pues esto se explicará en las indicaciones quirúrgicas que tenemos. Entonces, la sedación en un paciente con trauma cráneoencefálico severo, es muy importante la sedación. ¿Por qué? Porque esta nos va a permitir una breve disminución de la presión intracraneal, la presión arterial y de la temperatura, lo cual nos va a ayudar a evitar ciertas complicaciones. También monitorear la presión intracraneal en un paciente con trauma cráneoencefálico severo es muy importante. ¿Cuáles son específicamente los criterios? La escala de Glasgow de 3 a 8, es decir, nuevamente como estaba clasificado en esta escala, de todo paciente con trauma cráneoencefálico severo se le debe monitorear la presión intracraneal. A esto también un paciente de pronto que no tenga, que esté en un Glasgow de moderado, es decir, entre 9 y 12, también con un TAC anormal, es decir, si se le encuentra edema o algún hematoma, se le debe monitorear. Y aquí es muy importante comenzar la terapia hiperosmolar, que nos va a generar un gradiente osmótico y nos va a ayudar a disminuir también la presión intracraneal. En la parte de líquidos, nuevamente en los pacientes con una hipertensión endocraniana refractaria, es decir, mayor a 25 milímetros de mercurio, esto se debe iniciar también la terapia hiperosmolar con el fin de regular. Recordemos pues que la presión intracraneal debería estar menor de 10 milímetros de mercurio. Nuevamente aquí se recurre a la terapia hiperosmolar, que es la que ha sido de mayor evidencia, mayor eficacia, que nos reduce la presión intracraneal y pues nos evita las complicaciones que esta tiene. Por último, la profilaxis antitrombótica va a ser muy importante una vez que nuestro paciente ya está, digámoslo así, estable en el examen neurológico, es decir, su escala de Glasgow no ha recaído o no ha empeorado ese estado neurológico. Si el paciente, está recibiendo transfusiones, también es importante. Y por último, si hay alguna evidencia de sangrado de sangrado controlado, es importante que no haya aumentado el tamaño del sangrado para comenzar la profilaxis antitrombótica. Aquí, pues, la heparina es nuestro antitrombótico de elección. Heparina de bajo peso molecular sobre todo, o conocida como la enoxaparina. Y finalmente, aquí abajo se ve como la hipotermia. ¿Por qué la tenemos entre paréntesis? Porque se han realizado diferentes estudios y en algunos se ha encontrado que ayuda a disminuir tanto complicaciones, porque ayuda a disminuir el estado metabólico cerebral, entonces nos va a disminuir la apoptosis que puede haber frente al daño. Sin embargo, también se ha encontrado que en algunos casos no ha sido de gran ayuda. Entonces es un interrogante que queda para futuras, digámoslo así, investigaciones que se puedan hacer para demostrar, es decir, todavía no se ha demostrado de verdad si siempre va a funcionar o no, o cuándo funciona, específicamente en qué casos. Es por eso que la encontramos aquí entre esos signos de interrogación. Sin embargo, pues se nombra por la importancia que puede llegar a tener también en futuras investigaciones. Y pues con respecto a esto, en la charla pasada del doctor Rubiano, su respuesta fue que, pues, como les dije, no se ha comprobado debido a la dificultad del control de la temperatura encefálica. Entonces, por eso es el interrogante. Ahora con las indicaciones quirúrgicas. Y ya finalmente las indicaciones quirúrgicas, pues bueno, en todo paciente con trauma cráneoencefálico severo, este sí, pues realmente es nuestro, digámoslo así, algoritmo
de las guías de práctica clínica que pueden encontrar en el Ministerio de Salud. Entonces, pues, ¿cuáles van a ser nuestras indicaciones? El paciente tiene un hematoma subdural con indicación de cirugía, es decir, de tener un tamaño específico. Entonces el manejo debe ser entre las primeras 4 horas post-trauma. Si el paciente no tiene un hematoma subdural, es decir, tiene un hematoma epidural, el paciente debe ser llevado de manera inmediata. Si el paciente no presenta hematoma epidural, pero presenta edema cerebral, pues sencillamente también debe ser llevado, en el caso del edema, en las primeras 24 horas. Es decir, importante, el hematoma epidural se debe realizar su cirugía de manera inmediata, y el hematoma subdural en las primeras 4 horas. Finalmente, el edema en las primeras 24 horas. Si el paciente no presenta ni hematomas ni edema, es importante mantenerlo en observación en UCI por las posibles complicaciones neurológicas que puede llegar a tener. Finalmente, pues es importante recordarles los tipos de hematomas que vimos en el taller, que podemos encontrar en estos pacientes con trauma craneoencefálico severo. Pues primero que todo, el hematoma epidural, el más grave nuevamente. Recordemos que se debe operar inmediatamente. El hematoma epidural se describe como con una forma de lente biconvexo. El hematoma subdural se describe como en forma de media luna. Y finalmente el edema, que es la otra complicación que podemos tener en un trauma craneoencefálico severo. Recordemos que estos pacientes deben estar en observación o UCI por las posibles complicaciones. Puede que no sean inmediatas, se pueden presentar horas después. Es por eso tan importante su observación. Y el edema, pues, es esa parte hipodensa que vamos a ver en nuestra zona parieto-occipital de la imagen. Y pues estas cirugías básicamente consisten en el drenaje o una craneotomía, dependiendo el tamaño de los hematomas o del edema que se presente. Y muchas gracias. Con esto ya terminamos. Siguiente, las referencias. Bueno, muy bien, muy bonita la charla. Yo quiero estar escuchándome bien ahí. Sí, doctor. Bueno, empecemos. Yo voy a apropiarme de unas diapositivas de ustedes para hacerles unas cosas. ¿Por qué no empecemos con el manejo? La que pusieron ustedes de manejo. Entonces, esa, ahí. Entonces, ¿en qué ha avanzado grandemente el manejo de trauma craneoencefálico hoy en día? Quizás primero en que se ha popularizado el manejo, y el manejo prehospitalario es esencial, y ustedes tienen que ser muy buenos en el manejo prehospitalario. Ustedes siempre deben distinguir un paciente consciente con un paciente inconsciente. Un paciente que uno tiene consciente es un paciente que ustedes pueden evaluar todo su examen neurológico y pueden observarlo, tratarlo, y el paciente se deja. A menos de que el paciente empiece a tener una alteración de conciencia, empiece a estar en estupor o empiece a estar ya totalmente en coma. Es esencial el manejo prehospitalario, como dijeron. Paciente con trauma craneoencefálico severo, uno debe inmovilizar columna y asegurar la vía aérea. La segunda cosa que debe hacer es mantener una buena presión de perfusión cerebral. Y es esencial que ustedes, primero, evalúen las pupilas del paciente, que son factores pronósticos. Un paciente que tiene anisocoria, discoria, hipospupilar, ustedes ya pueden decir de que es un paciente de que el eje de trauma pasó de los hemisferios al tallo cerebral. Segundo, deben evaluar la saturación de oxígeno.
Un paciente que está desaturado tiene un peor pronóstico neurológico. Entonces, por eso aseguran vía aérea. Tercero, deben evaluar cómo está su presión arterial. Acuérdense que uno no debe dejar una presión de perfusión cerebral baja y para eso debe contar que tiene una presión arterial media menos una PIC. Eso le da la presión de perfusión cerebral. Y ustedes siempre deben procurar de que el paciente esté con una buena presión y una buena oxigenación. O sea que ya llevamos 3 cosas grandes: pupila, presión arterial y saturación. Factores pronósticos muy importantes. Y la última es si ustedes tienen el paciente consciente o inconsciente. Con eso ustedes ya tienen un panorama de cómo le va a ir a ese paciente. Entonces, como ustedes dicen, ahí se asegura eso. Los líquidos. En la época de los 70, lo que hacían era que para que el paciente no hiciera edema cerebral, los médicos eran muy tacaños en administrar líquidos. Después vino la época de los 80 y los 90, en que a nosotros nos enseñaron, ya yo estaba estudiando medicina, y nos enseñaron que debíamos no tener el paciente deshidratado, sino con una buena presión arterial. Y nosotros empezamos, y es lo que yo uso siempre, es mantener un buen aporte de líquidos, pues, mantener una solución salina entre 120 o 150, y si el paciente ha tenido depresión de líquidos, yo lo que hago es lo hidrato bien y empiezo la reanimación, porque el edema cerebral no tiene que ver con eso, y eso ya se ve. La otra cosa que se abandonó en la época de los 80 fue el uso de esteroides. En trauma craneoencefálico, el edema que se da es de tipo citotóxico. Por lo tanto, ustedes nunca deben usar dexametasona. O sea, la dexametasona hace ya 20 años ya no se usa en trauma y eso ya está bien establecido. Bueno, después vino la época de los 90 finales y la década del 2000, en el cual vino empezaron todos los médicos a poner soluciones hipertónicas. Y entonces la moda ahorita es poner solución salina al 3.5, al 3, al 7 y usan eso. Ahorita yo les digo en qué eso es importante. Bueno, entonces el manejo prehospitalario es muy importante. Después viene ya el manejo en un servicio de urgencias. Y cuando ustedes llegan a un servicio de urgencias, ustedes deben tener una evaluación completa del paciente, porque a veces uno se olvida de que el paciente tiene pelvis, como está inconsciente, que tiene columna y que puede estar sangrando por otro lado. Entonces siempre ustedes deben hacer una evaluación grande y deben tratar de hacer un diagnóstico hemodinámico de saturación y oxigenación. Deben mirar que el paciente no tenga un shock neurogénico. A mí cuando me llega un paciente que tiene un shock neurogénico, yo de entrada me voy a la columna cervical, porque las lesiones que están por encima de T6 producen una disreflexia autonómica. Y es un paciente que ustedes lo intentan reanimar con líquidos y no lo logran. Y ustedes van a ver y el paciente tiene una subluxación C1, C2, una contusión medular. Es un paciente que tiene un daño en su sistema nervioso autónomo y lo que toca hacer es medias de compresión, poner un chaleco como el de los pilotos de F-16 para que recluten líquidos y el shock neurogénico pase. Después de que ustedes hacen una evaluación integral, se van a ver qué le puedo tratar. No sé si me dejan compartir y yo les comparto unos conceptos que me parece importante que nos queden muy claros. Esto es muy general y cuando ustedes se enfrenten a los pacientes esto general es lo que es útil. Eso que ustedes se sepan cosas moleculares son buenas, pero cuando ustedes se van a lo general, hacen una reanimación muy buena del paciente.
Yo siempre les muestro a los estudiantes esto, que es, este es un paciente que a ustedes les llega a urgencias y es un paciente que tiene un trauma craneano, que sangra por todos lados, que tiene quimosis palpebral, que ustedes aseguraron la vía aérea y le pusieron sonda nasogástrica. Y como ven, empieza a sangrar por todos lados y ustedes se enloquecen porque ese sangrado, a medida que el paciente es coagulopático, eso no lo controla nadie. Y esta diapositiva muestra lo que se llama la triada de la muerte. Entonces, en la época del 2000, nosotros los neurocirujanos, y en eso meto yo al doctor Rubiano, nos fuimos y nos apoderamos de esto que habían dicho los cirujanos. Era que uno tenía que empezar con control de daño y uno cambiaba el enfoque tradicional que se tiene de un trauma, de ir a reparar y de ir a cerrar la herida, de hacer un control de daño, y esto cambió sobre todo la parte fisiológica de los pacientes. Entonces, un paciente con un trauma craneoencefálico, ustedes deben pensar cómo está, qué me falta y fisiológicamente para dónde va. Y esta teoría de control de daños nació de la Armada, que lo que hicieron fue que ellos los barcos los volvieron cavidades. Si un torpedo entraba por acá, ellos cerraban con puerta acá y cerraban con puerta acá y el barco se podía seguir peleando. Y los cirujanos empezaron a hablar de eso y empezaron a hacer eso en el abdomen. Esta es la bolsa Bogotá, en la cual hay una hipertensión en el abdominal, y ellos ¿qué hicieron? Se crearon la bolsa Bogotá, que era una bolsa de esas de solución salina en esa época, y empezaban y abrían el abdomen para que todo el edema que había se fuera para afuera. Eso lo hicimos nosotros pensando en lo que habían hecho. Por ejemplo, Cushing, en el trauma que él aprendió mucha cirugía fue en la Primera Guerra Mundial. Ellos empezaban y lo que hacían era abrir el cráneo, quitaban huesos, dura, abrían y dejaban que todo se herniaba, incluyendo a los tumores. Ellos dejaban que los tumores se herniaran. Y los indígenas en épocas prehispanas, ellos hacían craniectomías y eran craniectomías descompresivas, y después ellos las reconstruían con platinas de oro. Esto es lo que ustedes deben evitar siempre. Y esto es lo que lleva a lo que se llama la triada de la muerte. Es un paciente que está descubierto, este paciente ya está con inmovilización, están empezando la intubación y sangra por todos lados. Si ustedes ven este paciente, posiblemente, si no lo han acostado ellos, el paciente todavía tiene actividad motora. Y uno ve en los servicios de urgencias esto, paciente en una camilla, destapado, y con sangre por todos los lados que ustedes quieran. Y entonces eso terrible, porque entran en una cosa que se llama la triada de la muerte. Y esta la tienen que ustedes aprender para todas las patologías, cirugía general, ortopedia, neurocirugía, todos, en los cuales los pacientes que están acidóticos, hipotérmicos y coagulopáticos se mueren. Y se mueren porque ustedes no fueron efectivos. Si yo tengo un paciente sangrando, yo evito que siga sangrando. Y al evitar yo que siga sangrando, evito que se consuman los factores de la coagulación y se me vuelva más coagulopático. Segundo, las salas de urgencia son frías, son en baldosín, y uno ve que a los pobres pacientes no los cubren, no los calientan. Ustedes ven las salas de cirugía a veces que ellos juegan con la temperatura, caliente, frío, los niños los calientan. Y muchos de nuestros pacientes nosotros no tenemos en cuenta eso. Y todo eso lleva a una acidosis, y esa acidosis hace que los pacientes se mueran. Entonces este es un paciente que va para la triada de la muerte. Miren, sangrado en la cabeza, entonces sangre, le ponen un vendaje. Y miren todo lo que ha sangrado. Este paciente, cuando yo le tomé la foto, tenía sangre de acá hasta los pies. Terrible. Y entonces son pacientes que se mueren. Ya lo que hablamos de la reanimación, el servicio de urgencias,
y todas esas cosas que ustedes ya conocen mejor que yo. Entonces, ¿cuál es el problema cuando uno tiene un trauma craneoencefálico severo? Si yo tengo una lesión estructural dentro del cráneo, yo voy y dreno el hematoma, yo voy y dreno el subdural, el epidural, las contusiones, y ya con eso yo bajo un poco la hipertensión endocraniana. Después hago lo que ya les dijeron sus compañeros muy bien, es la posición, cabecera elevada, la sedación, estos pacientes no pujan. Tercero, descarto que no tenga una lesión en tórax y voy trabajando. Cuando yo con medidas médicas dreno el hematoma, mantengo buena presión de perfusión, a veces uso medicamentos para hipertónicas para bajar la hiperemia cerebral, porque ustedes van a ver que en el trauma hay una fase que es cuando ustedes se golpean, una hiperemia. Esa hiperemia dura más o menos 2 o 3 días. Al tercer día viene una fase de oligoemia, que es baja perfusión cerebral, y después viene una segunda pico de hiperemia. Entonces ustedes deben luchar por eso. Cuando yo con mis medidas generales no puedo hacer control de la presión intracraniana, yo lo que debo hacer es abrir la bóveda craneana, que es una unidad sellada, y esa unidad sellada yo le abro la bóveda craneana, le abro la dura y hago que el cerebro se hernie, como hacen los de la Bolsa Bogotá, que ayudan a que el abdomen abierto se deshinche y después vuelve a guardar uno todo. Y entonces yo hago que el paciente se hernie y ustedes van a ver, este es un paciente que hizo una hernia cerebral, miren cómo la piel maluca, pero miren el cerebro, este cerebro lo protejo la parte central del cerebro, sobre todo diencéfalo y tallo cerebral. ¿Por qué? Porque eso es lo que me mata a los pacientes. Si ustedes ven, este paciente alcanzó a hacer una hernia subfalcina, pero no me hizo una hernia uncal. Y esta hernia subfalcina me generó un infarto contralateral en la cara medial de los hemisferios cerebrales. ¿Yo qué hago? Este cerebro que está totalmente alterado, lo favorezco que se hernie y se salga hasta que se deshinche y después ¿qué hago? Lo paso a cirugía y le vuelvo a poner el cráneo. Este es un paciente con un trauma craneoencefálico que se le hizo una cranectomía bifrontal porque el trauma era muy frontal. Y quiero mostrarles un caso que tuvimos hace 2 semanas para que ustedes vean cómo esto no es tan fácil. A ver si lo encuentro por acá. Este paciente es un paciente que nos llegó, un paciente NN, que llegó, lo encontraron en la calle, 48 años le calculamos, y estaba en teoría borracho. Entonces ustedes ven que llegó y le hicimos un TAC y tenía cisternas en la fosa posterior. Tenía una contusión temporopolar. Acuérdense en que la base del cráneo es muy irregular y por eso ustedes van a encontrar hemorragias en la base. Es una contusión frontovasal. Ustedes ven contusión temporal y empiezan a ver un hematoma subdural. Miren este hematoma subdural, estas contusiones, todas estas lesiones en este paciente. A este paciente lo empezamos y lo intubamos, le pedimos cama en la UCI, hicimos todas las medidas y yo le pedí un TAC a las 6 horas del trauma. Miren cómo es la dinámica de lo que hablaron ustedes hoy, de importante de que lo tengan en el cerebro. Pacientes ya intubados, ustedes ven secreciones en la vía aérea, ustedes, acá se debe ver el tubo, vamos a mirar el tubo, no lo vimos, no cogió la boca, bueno, este paciente ya está entubado. Pero si ustedes ven, ese paciente que tenía cisternas en la fosa posterior y cisternas en la base del cráneo, ya no las tiene. Es un paciente que con un trauma craneoencefálico en 6 horas, miren todos los eventos que hizo dentro del cráneo. Y ustedes ven que todos estos 2 hemisferios, al igual que la fosa posterior y el tallo cerebral, son hipodensos.
Este paciente dilató ambas pupilas y este paciente hizo signos de muerte cerebral. Ustedes ven que la contusión que no existía acá ya es más grande. Estas contusiones crecieron más y estas contusiones que no veía ya se ven. Y ustedes ven que el subdural no aumentó tanto. Los jóvenes a veces con hematomas subdurales pequeños, cuando uno abre el cráneo, uno se los encuentra más grande. Y yo soy hincha de operarlos. Entonces ustedes ven que es importante que todo el cambio que hubo en la cavidad craneana se centró sobre la parte central de la base del cráneo. Miren esto, acá ustedes no ven una sola cisterna. Les voy a mostrarle la anterior. Miren cómo yo veía cisternas acá. Este paciente hizo una fase, un trastorno de hipertensión endocraniana terrible. Miren, acá tenía cisternas y en la fosa posterior tenía cisternas. Este paciente no tiene una sola cisterna y en la fosa posterior ustedes no ven cisternas. No ven el cuarto ventrículo. Miren cómo está totalmente cerrado. Pero lo que desanimaba de hacerle una craneectomía era la hipodensidad de los ambos hemisferios. Yo toda la vida he peleado de que un paciente que necesite hemicranectomía bilateral no le va a ir bien, porque son pacientes que yo opero y me quedan en un estado de mínima conciencia o en un estado de alteración neurológica muy grande. Yo no soy muy hincha. De pronto sí hago bifrontales o hago unilaterales. Y uno ve que los pacientes uno mejora el cerebro. Entonces, lo que a ustedes hablaron es muy importante y si todos ustedes se aprenden esto que les acabaron de decir sus compañeros, ustedes van a hacer un manejo del trauma de una forma muy apropiada, porque la pelea grande para ustedes como médicos generales siempre va a ser la hipertensión endocraniana. Segundo, yo miro en el TAC si el paciente tiene una lesión que yo pueda tratar o no pueda tratar. Si la puedo tratar, llamo al neurocirujano que me abre el cráneo y me drena los hematomas. Segundo, si yo no la puedo tratar y lo tengo entubado, viene la otra fase que hablaron ustedes muy bien. ¿Cuándo pone uno un catéter de PIC? Uno siempre, en todo paciente que tiene intubado y sedado, le debe poner un catéter de PIC, porque es la única forma de saber qué está pasando dentro de la cavidad craneana. Y no pase lo que pasó en este paciente que les acabo de mostrar. Ustedes en un paciente que tengan con alteración de conciencia, intubado y sedado, deben ver cómo es la curva la curva de la presión intracraneana. Y acuérdense en que esa curva tiene 3 picos. Primero, volumen arterial, perfusión cerebral. Segundo, pico, líquido cefalorraquídeo. Y tercer pico, retorno venoso. Un paciente que uno tiene el tercer pico muy, muy alto, muy grande, es un paciente que ustedes le tienen compresión en el cuello, le tienen una mala posición, la cabeza está muy doblada, o la terapista le puso el tubo y le puso una cincha que altera el retorno venoso. Y si eso no es, se tienen que ir, tiene un taponamiento cardíaco, tiene un hemotoras, algo está pasando. Segundo pico, el pico del líquido cefalorraquídeo es muy alto, ustedes tienen una hidrocefalia. En el trauma la hidrocefalia no es temprana. O sea, si ustedes tienen un paciente con trauma que hace una hidrocefalia rápida o tuvo una hemorragia en el cuarto ventrículo o tiene algo que está alterando la circulación, eso no lo van a ver con frecuencia. Ustedes lo van a ver es más tardío. Trauma craneoencefálico a las 2, 3, 4 meses, 2 meses, empieza ese pico a subir. Y ustedes dicen, tengo que cambiarlo. Ese es el más fácil de tratar de todos, porque es poner un catéter ventricular y se acabó el problema. O es poner una derivación ventrículo atrial o ventrículo peritoneal y se acaba el problema. El primer pico es el que es el más tenaz de manejar. Es muy complejo porque depende de eso que les digo, que es trauma sobre cerebro y un cerebro que se empieza a hinchar. Y esa hinchazón que hace, ese edema que hace, esa hiperemia que hace.
Yo tenía un profesor que decía, el trauma no genera edema. El trauma quizás genera edema cuando hay contusiones que uno ve una zona de contusión, esta zona de contusión con una hipodensidad perilesional. Y había otro doctor en Medellín que les usaba, que como esto es edema, les ponía esteroides, eso no servía. Pero entonces, esta hipodensidad que uno ve acá es un edema alrededor de una contusión. Esto ya se pasa de ser, esto es una contusión y este ya es un hematoma, porque son contusiones que se vuelven confluentes. Entonces, el edema cerebral en el trauma es igual que el de la isquemia, es un edema de tipo citotóxico y es muy distinto al de los tumores, que es un edema vasogénico, el de un absceso, el de una metástasis, el de un glioma, tan edema vasogénico que ustedes, llega el paciente hemipléjico, le aplican esteroides y por la tarde lo vienen a ver y está perfecto. Bueno, el último edema, que es el que uno ve tardíamente, que le digo, este paciente hizo una obstrucción de esta circulación del líquido. Entonces es un paciente que me puede hacer dilatación del sistema ventricular. Pero si ustedes miran, los cuernos temporales se empiezan a acentuar. Uno no los debería ver mucho. Acá se empezó a acentuar este cuerno. Entonces uno dice, ¿este paciente justificaría ponerle una ventriculostomía externa? Sí justificaría si no tuviera toda esta impotencia en el cerebro. Es un paciente que ya está con pupilas plenas, frente fría, pérdida de reflejos de tallo, son pacientes de muy mal pronóstico. Entonces, cuando ustedes se enfrenten al trauma, lo que más tienen que saber es manejo prehospitalario. Segundo, diagnóstico en sala de urgencias. La parte clínica, la parte sistémica, la parte hemodinámica, la parte respiratoria y después se van para el TAC. Uno no debe llegar un paciente al servicio de urgencias y uno coger y llevárselo para TAC. A mí me han tocado muchos pacientes que voy a valorarlos porque llegó con un trauma severo y voy a verlos en TAC y están muertos. ¿Por qué? Porque no, lo más importante no es un TAC. Yo pienso que si el paciente tiene, por ejemplo, un hematoma subdural agudo, el hematoma subdural es una patología que tiene una mortalidad entre el 60 y el 90%. Si yo opero a ese paciente antes de 4 horas, mire, son 4 horas, la mortalidad me baja a 60. Entonces es muy alta, es inmensa. Pero si yo lo opero después de 4 horas, la mortalidad me sube a 90%. Entonces ustedes son pacientes que deben ser muy claros en cómo hacen el protocolo de manejo. Ustedes tienen que tener esto muy claro para que les vaya bien. Segundo, llega el neurocirujano y dice, lo va a operar, listo, lo opera y ustedes tienen que manejar lo que viene después. Entonces, ya muy bien hablaron del trauma, de la lesión primaria, secundaria y terciaria. Uno realmente la que termina la que genera mucho daño es la secundaria y la terciaria ya es la consecuencia de todo ese proceso. Entonces ustedes se paran en la secundaria y se van y dicen, bueno, en esta secundaria, ¿qué le voy a cambiar yo? ¿Es un manejo médico o es un manejo quirúrgico? ¿O son los dos manejos? Y en eso el doctor José Nel Cardeñas era un mago. Y de pronto podíamos vernos una charla, no sé si los organizadores estén de acuerdo, de que veamos una charla que él hizo de manejo de dinámica intracraneana muy bonita. Esa charla la tenemos grabada en el programa de neurocirugía y la podríamos ver y la analizamos. De pronto nos invitamos a un neurointensivista que nos diga cómo lo ven ellos. Entonces, pues bueno, esto es como para complementar lo que dijeron, muy bien dicho. Y miren que el trauma es un problema grandísimo, es un problema de salud pública.
No sé si alguien tenga algún comentario, una observación, alguna pregunta. Doctor, una pregunta. ¿Qué tan grande o cuál es la magnitud del cambio de la presión al realizar la craniotomía descompresiva? Eso es mágico. Mire, vamos a ver si encuentro la charla. Uno abre el cráneo. Cuando yo entro a esos pacientes y abro el cráneo acá, uno ve que el cerebro, miren esta tensión de este cerebro tan grande. Y uno abre la dura madre, yo la hago en forma de H o la hago en forma de radiaciones como si fuera una estrella, porque uno ve que esto se sale terriblemente y uno ve que el cerebro no pulsaba. Uno abre el cráneo acá y cuando yo los abro, el cerebro no pulsa. Y yo abro la dura y si yo hice mi tratamiento en forma oportuna y rápida, yo empiezo a ver que el cerebro empieza a pulsar. Y entonces ya la cosa cambia. Y ustedes ven, este es el valle silviano, mírenlo acá, tan bonito. Esta es la vena anastomótica superior, la vena de Trolat. Y acá se ve un pedacito de la vena de la B. Entonces uno ve que todas estas venas que están muy ingurgitadas y están a presión, descansan. Y uno ve que esto se hincha, eso es como se ve acá. Así se sale. Miren, esto se sale acá. ¿Qué es importante? Que no le queda a uno esta ventanita. Porque esta ventanita yo siempre trato de bajar bien hasta el piso para que no haya nada que genere esta barrera, porque yo necesito es esta hernia que se me pase. Y ustedes ven acá la cerebral posterior. Esta es la cerebral posterior que el únculo la comprime y la infarta, entonces hacen un infarto occipital. Entonces, ¿yo qué hago? Yo veo que el cerebro se hernia. Si el cerebro no se sale, a mí me ha tocado que no soy capaz de cerrar el cuero cabelludo, es terrible. Y yo tengo un amigo que haciendo una hemicranectomía en un paciente, se salió, pero eso era la cosa más horrible. Hagan de cuenta el doble de esto. Entonces, ¿el qué hizo? Amputó este pedazo de cerebro y seguía saliendo, saliendo, saliendo. Y uno dice, ¿qué pasaría? De pronto tenía algo en el otro hemisferio y el eje de presión se fue por debajo de la hoz. El paciente se le murió en la sala de cirugía. Entonces, sí ve uno mucho el cambio. Es impresionante. No sé qué más preguntas, qué más dudas. Gracias, doctor. Mire, ustedes ya conocen al doctor Rubiano, ¿cierto? El doctor Rubiano es reconocido mundialmente porque es una persona muy buena en trauma craneoencefálico. Esta foto yo le contaba a él, cuando él era estudiante de neurocirugía, miren, esto es en el Simón Bolívar y esto es en la cardioinfantil. Yo empecé a hacer hemicranectomías descompresivas cuando no se hacían, en 1995, ustedes no habían nacido. Y la empecé a hacer por el trauma no incidental, que eran los niños de maltrato infantil, que tenía muchos problemas. Y empezamos, y eso se fue empezando. En esa época no hacía casi nadie de hemicranectomías. Y yo en una de esas era R3, el doctor Rubiano. Me lo llevé para la cardio infantil y esta es la primera hemicranectomía descompresiva que hizo el doctor Rubiano en su vida, para que se la saquen en cara. Acá estaba yo operando, haciendo la hemicranectomía y él dándose gusto. Y él, desde que entró a ser residente de neurocirugía, él tenía una sola cosa en su mente, ser un experto en trauma. Y a él desde antes le gustaba el manejo prehospitalario. Y ustedes ven que él tiene un libro de manejo prehospitalario. Y mírenlo acá como está jovencito, tenía pelo, tenía harto pelo. Y él tenía claro que quería ser un macho en trauma craneoencefálico. Y eso los debe a ustedes a motivar.
y yo creo que es el residente del programa que ha sido más importante de todos los del programa, porque llegó a ser una figura mundial, reconocido mundial. A él le dan plata para que estudie en trauma. Es un buen ejemplo a seguir, cómo ustedes con una sola patología pueden volverse personas muy importantes a nivel mundial. Cualquiera de todos ustedes, doctores o doctoras, pueden volverse los magos en el mundo. Los que hacemos cirugía general nunca vamos a ser famosos como es el doctor Rubiano o como fue el doctor Hakim, dedicándose solo a dinámica de hipertensión endocraniana, a dinámica de hidrocefalia. Y él lo reconocen en todo el mundo. Tiene un síndrome que se llama el síndrome de Hakim-Adam porque es fue experto en hidrocefalias. Yo quiero que ustedes motivados con este programa que están haciendo muy bien, se vuelvan expertos en algo, en moyamoya, en ACV, en tratamiento de ACV que todavía no se resuelve. Todavía no sabemos. Hay muchas enfermedades neurológicas que nosotros hacemos tratamientos sintomáticos. Y si alguno de ustedes se vuelve experto en inmunoterapia, todo este esfuerzo que están haciendo se vuelve valioso. El futuro, cuando yo esté viejito, bueno, espero estar viejito y que haya inmunoterapia. A mí me hacen una biopsia estereotáxica o con un resonador me miran la parte molecular de mi flujo neuronal y me dicen, usted tiene un tumor que es un tumor glial y es un glioblastoma y es seguro y la inmunoterapia para el glioblastoma es este. El futuro de los tumores no es lo que estamos haciendo hoy en día. Cuando ustedes estén viejitos van a decir esos animales que irradiaban los pacientes. El futuro no es la radioterapia. El futuro en la época de los 50, 40, 60, a la gente para los piojos les hacían radioterapia. Eso es una locura. Eso van a decir ustedes cuando estén viejitos de nosotros que mandamos un paciente a radioterapia. Bueno, ¿qué más preguntas? ¿Qué más comentarios? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quedaron más o menos bien en trauma? O sea, ya son capaces de ver un paciente con trauma y hacerle un manejo acorde. Yo pienso que estas charlas se dan, pero vuélvanlas a ver. Cuando uno ve esta charla 1, 2 o 3 veces, le saca mucho gusto. Y yo voy a tratar de conseguirles la charla clásica del doctor Josenel Carreño, que era un neurocirujano que se dedicó al cuidado intensivo, que ya no existe en esta vida porque él falleció el año pasado, pero que era una persona muy buena, es una pérdida grandísima. Entonces, si logro conseguirla, nos sentamos en una sesión y la escuchamos. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo? Hacer algún aporte, que quiera comentar algo que haya visto en su hospital y que le pareció que cómo se hace o cómo lo debería hacer o le gustó cómo lo hicieron. Bueno, para terminar les voy a contar el último cuento. Hay pacientes que ustedes van a encontrar con un compromiso neurológico muy grande y le hacen un ataque y no tiene nada. Entonces, o tiene unas hemorragias pequeñitas ahí. Hay una cosa que se llama el trauma axonal difuso. El trauma axonal difuso es una patología en el cual, por el eje del trauma, acuerden que hay ejes de trauma lineales, axiales, posteriores, anteriores, rotacionales. Los más malucos, o sea, a ustedes que nunca les pase un trauma que sea rotacional, que son los que generan más lesión en el cerebro. Entonces, los traumas que son rotacionales a veces hacen, el eje del trauma se va sobre el tallo cerebral y al irse el eje del trauma sobre el tallo cerebral, los pacientes hacen unas petequias, una hemorragia, una ruptura de axones que se hacen periventriculares y en el tallo cerebral. Paciente con compromiso neurológico muy grande
y compromiso radiológico pequeñito, ustedes ven sistema ventricular y todo, esos pacientes tienen un trauma axonal difuso y ese tiene grados, tiene 3 grados, que eso es una patología bien compleja, porque el pronóstico a veces es muy malo. Bueno, muchachos, no sé qué más cosas. Los felicito, los que han presentado me gustan, han sido muy claros, han tenido conceptos muy buenos. Ojalá todos nos los aprendamos porque ahí está la esencia. Bueno, no sé qué más cosas, muchachos. ¿Alguien más que quiera opinar, decir o contar algo? Bueno, entonces dejemos acá. Ya son las 8, prometemos siempre de 7 a 8 estar libres. Bueno, entonces a todos una feliz tarde, cuídense mucho, que aprendan, vuelvan a ver las charlas de trauma. Yo creo que es muy importante que se metan y las vean. Bueno, cuídense en harto. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muy bien, los felicito a todos los que han Muchas gracias, presentado. doctor.